Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la fecunda historia de la unión de escritores y artistas en nuestra ciudad. El primer intelectual nacido en la ciudad de Santiago de Cuba fue Miguel Velázquez, quien a mediados del siglo XVI enseñaba gramática y tocaba el órgano en la catedral. En el siglo XVIII, el maestro Esteban Salas transformó la catedral en una verdadera sala de conciertos, en la que se fundó la música culta. En 1787, el santiaguero Tadeo Chirino pintó La Virgen de la Luz. En 1825 nació en Santiago el violinista, compositor y pedagogo Laureano Fuentes, cuya obra marca un hito en la cultura santiaguera de mediados del siglo XIX. En los umbrales del siglo XX, Emilio Bacardí, historiador, cronista y novelista, lideró el tránsito de la colonia a la República en Santiago y abrió las puertas a la modernidad. La historia de la cultura santiaguera muestra una pléyade extraordinaria de figuras que se han destacado en los campos de la ciencia, el arte y la literatura. ¿Cuál fue la novedad a mediados del siglo XX? Que la labor en solitario de pensadores y creadores encontró un espacio propio para expresarse. En 1961 se fundó en La Habana, bajo la presidencia del poeta Nicolás Guillén, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Algunos años más tarde, el 6 de abril de 1978, nació la UNIAC en Santiago de Cuba, presidida por el novelista José Soler Puig. El novelista Roberto Leliebre ha desarrollado una importante investigación que reconstruye 35 años de historia de la Unión de Escritores y Artistas en Santiago de Cuba. Se trata de una contribución muy importante a la historiografía santiaguera contemporánea. El Comité Provincial de la UNIAC de Santiago de Cuba se funda oficialmente el 6 de abril de 1978. Una reunión que tuvo como sede el local que ocupó la antigua Escuela Normal. Los santiagueros le seguimos diciendo Escuela Normal y así se lo merece. A esa reunión fundacional asistió Armando Jardávalos, que entonces era ministro de Cultura. También estuvieron autoridades de la provincia, como José Ramón Balaguer, que entonces era primer secretario aquí en Santiago de Cuba. Estuvo también el poeta Luis Suárez Díaz, que era vicepresidente de la UNEAC, asistió en lugar de Guillén, que se encontraba enfermo, y él tuvo a bien dar lectura a una carta enviada por Nicolás Guillén, donde se excusaba de no poder asistir por el problema de enfermedad, y a la vez pues felicitaba a los santiagueros por la constitución de su flamante comité provincial. Este comité provincial se inició con 65 fundadores. Tuvo como primer presidente al insigne novelista santiaguero José Soler Puig. Ahora bien, en ese momento no tenía una sede adecuada, sino que hasta un año después fue que las autoridades de la provincia remozaron este local donde nos encontramos, Heredia número 266, y se le fue entregado al Comité Provincial de la UNIAC. Se inauguró en el mes de agosto del año 79 y a esa inauguración sí asistió nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, que siempre fue el presidente nacional de la UNIAC. No es justo hablar del Comité Provincial de la UNIAC, de su fundación en el 78, sin hacer mención a un núcleo que fue antecedente muy valioso, integrado por 14 artistas santiagueros, que en el año 1961, cuando se creó la UNIAC Nacional, fueron invitados a ese acto fundacional en La Habana. Curiosamente, la mayor parte de estos artistas, en el año 61, eran artistas plásticos, porque esta manifestación era la que tenía, digamos, una mejor organicidad
y un mejor pensamiento artístico organizado aquí en nuestra provincia. En ese grupo de 14 solo había un músico que fue el Héctor Rosell, el legendario Chepín de nuestra provincia, un solo escritor que fue José Soler Puig, que ya para entonces tenía publicado su emblemática novela Bertillón 166, y un realizador de documentales. Es decir, esta actividad de los audiovisuales que en el año 1961 estaba en pañales en nuestra provincia, tuvo como representación a Diego Vicente Navarrete. Todos los demás, o sea, los otros 11 eran artistas plásticos encabezados por el pintor y escultor René Valdés. La UNIAC en Santiago de Cuba ha tenido sus luces y sombras a lo largo de más de 3 décadas, pero no podrá escribirse la historia de la cultura santiaguera contemporánea sin mencionar las míticas noches culturales de la calle Heredia de los años 80, la fundación por el poeta Efraín Naderó de la revista Caserón, el sello editorial Caserón y los innumerables eventos en materia de artes plásticas, música, literatura, historia, radio, cine y televisión que han tenido por escenario la casona colonial de la calle Heredia, sede de la Unión de Escritores y Artistas de Santiago de Cuba a partir de 1978. Existe cierto consenso en Santiago de Cuba en el sentido de que en las últimas décadas la influencia social de la UNIAC ha sido muy alta. Y no son pocos los que consideran que la misma se debe a la influencia del compositor Rodulfo Bayán. Cantándole al mundo para disipar las penas que llevo tan dentro que hasta el alma me quema. Yo arribé a la presidencia del Comité Provincial de la Unidad en 1998 en medio de una situación difícil por la que atravesaba dicha institución, ante toda una serie de problemáticas y problemas que se produjeron en periodos anteriores, y me parece que fue una misión bastante fuerte de la cual nosotros tratamos de sacar con nuestro esfuerzo y el esfuerzo de un grupo de compañeros, sacar a la institución de ese contexto tan gris por la que atravesamos en un momento determinado. Nos aprestamos rápidamente a crear varios sistemas de trabajo que permitieran lograr el objetivo. Varios programas de acciones, como la de atender directamente los problemas sociales y artísticos de sus miembros, tratar de organizar un sistema de eventos y actividades que mantuvieran la vida activa de la institución arriba, tratar de establecer relaciones con el mundo exterior que nos permitiera tener el contacto con todas las instituciones, tanto afines como no afines. De esa manera pudimos establecer relaciones con la universidad, relaciones con salud pública, con el ejército, con toda una serie de instituciones que nos permitieron desarrollar una política exterior de la institución y así dar a conocer nuestro trabajo a través de la presencia de nuestros miembros. Reitero que la organización de eventos importantes durante estos 15 años de mandato se han celebrado muchos eventos importantes que han tenido repercusión en el ámbito nacional. De todas las manifestaciones hemos tenido eventos de música, eventos de la literatura, eventos de los historiadores, eventos de la plástica que han conmovido el pensamiento de los miembros y han conmovido también al receptor, o sea, al público o a la población o a la sociedad santiaguera y a la sociedad del país que han estado pendientes al desarrollo del trabajo de nuestro comité provincial. Por lo tanto, en estos 15 años nos consideramos con tremenda satisfacción, o tenemos tremenda satisfacción en cuanto a que hemos llevado a esta institución a planos en la que ya
todo el mundo sabe que dentro del contexto sociocultural del territorio y del país, el Comité Provincial de Santiago de Cuba tiene una presencia protagónica con muchos de sus hechos y muchas de sus realizaciones. El programa La Historia y sus protagonistas ha querido rendir hoy un pequeño homenaje a la UNIAC santiaguera, la cual ha desempeñado sin lugar a dudas un papel esencial en la historia de nuestra cultura contemporánea.